grabar también. Muy bien. Entonces, les hablaré un poquito del maestro Alejandro Acosta Sandoval. Él es, a ver, aquí está. Ok, él es licenciado en Psicología con acentuación en Educación Especial, Necesidades Educativas Especiales e Inclusión Educativa por la Universidad Autónoma de Yucatán. Bueno, como experiencia, tiene amplia experiencia como terapeuta psicopedagógico en la Clínica Reva, también como terapeuta psicopedagógico en el Centro de Salud Emocional CESAE. También es docente de la Universidad Autónoma de Campeche en la Facultad de Enfermería en el campus Tenabo, en donde imparte algunas materias como bioética, tanatología, enfermería de salud mental, educación para la salud, etcétera. Y bueno, algunas competencias que ha desarrollado es que, bueno, un psicólogo con experiencia en necesidades educativas especiales, específicamente en algunas discapacidades como la auditiva, la intelectual, la motriz y síndrome de Down, trabajando psicopedagógicamente habilidades como atención, memoria, lenguaje, lectoescritura, habilidades sociales, modificación de conducta, establecimiento de reglas y límites. Además, también tiene amplia experiencia en el diagnóstico e intervención de problemas de aprendizaje con discapacidad auditiva, discapacidad intelectual, docente con experiencia a nivel secundario, preparatoria y licenciatura, promotor en programas sociales y bueno, muchas otras cosas más que el maestro Alejandro Acosta tiene como parte de su currículum. Entonces, pues bueno, no me gustaría restarle más tiempo a la presentación. Antes bien, me gustaría pues darle inicio al, darle los micrófonos, las cámaras y micrófonos al maestro Alejandro. Aprovechen, a lo mejor algunos lo recuerden, el año pasado él nos compartió también algunas sesiones de la jornada de capacitación. Entonces, pues bueno, él muy interesado y ya sin más preámbulo, les recuerdo, yo voy a estar tras bambalinas dando acceso, enviándoles la lista de asistencia para que ustedes puedan registrarse, quienes estén entrando después. Y bueno, por favor, aprovechen mucho al maestro Alejandro. Vamos a estar aproximadamente hora y media, o sea, hora y cuarto más o menos de la ponencia del maestro y el espacio para las preguntas, ¿vale? Bueno, pues yo creo que desde ahí donde estamos, un aplauso para recibir al maestro, por favor, aunque sea así virtual, ¿verdad? Excelente, un aplauso. Y bueno, maestro Alejandro, el micrófono es todo suyo. Adelante. Muchas gracias, psicólogo y colega Efrem. Primero que nada, pues buenas tardes. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Recuerdo que el año pasado estuvimos con unos cursos. Ahorita me toca compartir esa parte de la conferencia, ¿no? Pues básicamente vamos a iniciar con algo con respecto al entendido de la discapacidad, con algo un poco teórico, pero pues al final lo preparé de tal manera que pues se lleven ustedes algo, ¿no? Desde la parte de su práctica docente o desde la labor que realizan, que una forma sea, trate de que de una manera sea algo productivo para ustedes, ¿no? Y que no se quede solamente en una plática teórica que de repente pues a veces tenemos normalmente, ¿no? En esta parte pues vamos a primeramente ver aspectos que tienen que ver con esta parte teórica, legal, y de ahí lo vamos a aterrizar ya cuestiones ya muy prácticas, ¿no? Que tienen que ver con su labor docente, pero también con la labor docente en el presente, ¿no? Con esta pandemia que estamos viviendo y que de una manera pues necesitamos actualizarnos, necesitamos capacitarnos, y que pues esto no acaba, ¿no? De una manera, si de por sí siempre decimos que hay que estar a la vanguardia en aspectos como la educación, pues de una manera la pandemia lo ha impulsado más, ¿no? Entonces, pues vamos a iniciar, ¿no? Ok, ¿alcanzamos a ver lo que es la presentación? Sí. Y sí se ve. Perfectísimo. Bueno, pues vamos a iniciar, ¿no? Vamos a ver esta parte como este marco referencial e histórico de la discapacidad. Aquí recordar, ¿no? La cuestión de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad,
La última convención que obviamente hubo, en ese caso en el 2006, se generaron algunos principios generales, ¿no? Que de una manera pues tienen que ver con lo que, pues con todo este cambio, ¿no? De paradigmas que de alguna manera pues ha generado hoy en la actualidad, ¿no? Se ha cambiado mucho la visión de cómo abordar las diferentes áreas de la educación especial, no solamente en el área de educación, en el área social, en el área de salud, en el área laboral y así en muchos aspectos, ¿no? Hay 8 principios generales que se concluyeron a raíz de esta convención. Y pues en el primero, ¿no? La cuestión del respeto de la dignidad inherente, la autonomía y la independencia, ¿no? Que pues aquí en ese primer principio, pues obviamente la educación pues juega un papel importante, ¿no? Sabemos que no solamente desde la parte académica, sino la educación de manera general, esas también habilidades para la vida personal, para la vida laboral, pues son muy importantes, ¿no? Y pues aquí viene esta parte, ¿no? Cómo se realiza con las personas con discapacidad, ¿no? Un segundo punto, la cuestión de la discriminación, ¿no? Que de una manera, pues, se combate y que sabemos que sigue existiendo. Sabemos que hay diferentes tipos de discriminación, que no solamente tiene que ver con algo directo, sino también con todas esas partes, esta discriminación invisible que a veces no logramos concientizar, que también entra en lo mismo, ¿no? A veces no es por una mala intención, sino a veces por falta de ignorancia o desconocimiento, ¿no? Un tercer punto, la cuestión pues de la participación, ¿no? Inclusión plenas y efectivas en la sociedad, que pues aquí, aunque ya se está haciendo esfuerzos en visibilizar esta participación de las personas con discapacidad en las diferentes áreas, pues todavía falta. Sabemos que todavía falta. Hay aspectos que tienen que ver con aspectos políticos, económicos. Hay otros aspectos que tienen que ver con aspectos sociales y otros con la parte del microentorno, ¿no? Aquí la familia, la comunidad cercana y demás, ¿no? Un cuarto punto que pues tiene que ver con la cuestión del respeto por la diferencia y la aceptación de la diversidad. Pues que aquí de repente se dificulta, ¿no? Porque a veces esta parte como de las fortalezas, las áreas de oportunidad, pues a veces en este mundo competitivo es de repente muy difícil, ¿no? Esta dificultad de observar estas fortalezas también en las personas con discapacidad, ¿no? Un quinto punto, la igualdad de oportunidades, que de una manera, pues no se trata esta parte de regalar la oportunidad, sino que se pueda tener una igualdad en ese sentido, ¿no? El sexto, que aquí hay muchos aspectos que creo que podemos hablar, que tienen que ver con aspectos de accesibilidad. Y ahorita con la educación, hablando de la educación en línea, pues se vino a ser más evidente todo esto, ¿no? Saber que si antes no lográbamos ver las diferencias entre los diferentes tipos de alumnado que teníamos, pues ahorita se enfatiza aún más, ¿no? Y también dependiendo a veces de la región donde esté, ¿no? Si ahorita gran parte de la educación lo basamos en aspectos pues que tienen que ver con la cuestión del internet, pues cómo vamos a pensar en una comunidad en la cual ni siquiera hay luz eléctrica, ¿no? Entonces ahí hay muchos elementos que vamos a estar hablando también, ¿no? Un séptimo punto que tiene que ver con la igualdad entre el hombre y la mujer, la cuestión de los sexos. Sabemos que también ya hay esfuerzos desde la parte de organizaciones civiles, desde la parte legal, jurídica y otros elementos, pero pues todavía falta esta parte, ¿no? De repente también en aspectos educativos falta, si de por sí entre los sexos, géneros, pues obviamente hay estas diferencias, todavía se acentúa más si es una mujer con discapacidad, ¿no? Entonces, aquí también pues son elementos que tenemos que hablar, identificar y abordar, ¿no? Y un octavo punto que tiene que ver con el respeto a la evaluación de las facultades y la identidad de los niños, ¿no? Que pues aquí, en esa cuestión de evaluación de las facultades, pues obviamente tiene que ver con toda esa cuestión del potencial, de las habilidades y demás, y que de una manera pues son importantes también a ir desarrollando, ¿no? De acuerdo a
a cada chico, en este caso que estamos en el área educativa, no solamente desde lo que son conocimientos, sino también que sabemos que hay otros aspectos como habilidades, como actitudes, etcétera, 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 ¿no? Ok, ¿algún comentario con respecto a esta primera parte que pues está enmarcando todo de manera general, todo lo que tiene que ver con esos principios de los derechos, ¿no? ¿Algún comentario? ¿Ninguno? Bueno, pues vamos entonces a esta evolución histórica, ¿no? Que de una manera, pues cómo ha evolucionado este aspecto de la discapacidad, ¿no? Sabemos que antiguamente, estamos hablando tal vez de unos 40 años aproximadamente, todavía la visión que de repente se tenía de la discapacidad es muy diferente a la de ahorita, ¿no? No sé si recuerdas, a pesar de que ya había avances en otros países, todavía en nuestro país, de repente se ocultaba de repente al chico con discapacidad, ¿no? Inclusive había familias que de repente no llevaban a sus hijos a la escuela, pues por vergüenza, por pena, por muchos elementos que de una manera, pues no se había trabajado con las personas con discapacidad, ¿no? Esa parte para empezar, esa parte de la socialización, ¿no? Entonces, la visión que en un inicio se tenía sobre la discapacidad, pues era una mentalidad en aspectos de una visión de enfermedad o trastorno, ¿no? De alguna manera, pues solamente se atendía esta parte física. No, obviamente no se visualizaba toda esa parte de las potencialidades, de las facultades, de sus identidades, de sus derechos, de la participación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aquí literalmente era trabajar con la enfermedad, ¿no? Con esta discapacidad que presentaba y que de alguna manera, pues, estamos en pañales, ¿no? Era un modelo tradicional, básicamente, ¿no? Que sabemos que los que hemos leído o tomado un curso sobre esta parte de medicina, pues así empezó el modelo tradicional, ¿no? Atendiendo solamente la parte física, ¿no? Posteriormente, pues ya empezó a transformarse este concepto en esa cuestión de prevención y se empezó a visualizar como en un concepto de deficiencia, ¿no? Hay una carencia, en ese caso exteriorizada a nivel orgánico, que de una manera pues también hacía ver pues el trabajo, ¿no? Pero ya de una manera se avanzaba porque pues ya se trabajaba con otros aspectos como la rehabilitación, ¿no? Posteriormente se transformó al concepto de discapacidad en este sentido y pues aquí el concepto pues se trataba de ser más objetivo individualmente, ¿no? En esa cuestión de discapacidad, de repente entró una temporada en la cual había como mucha controversia, ¿no? Porque justamente decían, no, pues es una persona, de repente se ponían también otros conceptos que tenían que ver con las potencialidades y las facultades de la persona con discapacidad y se visualizaba la discapacidad como un aspecto peyorativo, ¿no? Era más, en ese entonces tenía una visión más peyorativa y pues, pues es básicamente en esa parte histórica, ¿no? Luego también la cuestión de minusvalía era otro concepto que también en la parte social se tenía. Era algo que era un concepto de repente manejado y que de una forma pues no hacía evidente esta cuestión de la identidad de la persona con discapacidad, ¿no? Y obviamente la infravaloración que de repente se tenía con respecto a este concepto, ¿no? Son algunos aspectos de la historia con respecto a los conceptos de la discapacidad que se tenía antiguamente, ¿no? Posteriormente, pues tenemos esta parte, ¿no? De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, en el año 2001, pues esas son las interacciones con respecto a las personas con discapacidad, evaluando primero las funciones y estructuras corporales, ¿no? Esta parte de una evaluación básicamente pues médica, y de acuerdo a esta evaluación médica, a este estado de salud que presentaba,
pues ver cómo estaba a nivel personal, ¿no? A nivel autonomía, todas las actividades que de una forma se podían realizar, y también de la parte social, en las cuales podría intervenir la persona con discapacidad, ¿no? Para eso, obviamente, habían factores que también se valoraban, como el contexto en sí y los factores personales de la persona con discapacidad, ¿no? Esa es la ecuación de la evaluación que se hacía antiguamente, ¿no? Posteriormente, en cuestión del proceso de discapacidad, pues está esta parte de los factores, también del concepto. Antiguamente se veía solamente la patología, lo que era esta parte física. Posteriormente recordamos, pues pasa este concepto de deficiencia, y en estos elementos, pues obviamente empiezan a haber aspectos que se empiezan a valorar, ¿no? Como es el riesgo y la protección, ¿no? A largo plazo. Con respecto a eso también se evalúan las limitaciones funcionales, los factores propios del individuo, sus estilos de vida y cambios de comportamiento. Esta parte, pues cómo de una manera influía en su vida. Los atributos psicosociales, económicos y la clase social, pues obviamente era muy diferente una persona que tenía todos los recursos para poder, pues, atender desde la parte médica lo que era la discapacidad, a una persona que obviamente no tenía esos recursos o no tenía todos esos apoyos psicosociales para poder afrontar la discapacidad, ¿no? Los acomodamientos, obviamente esas adecuaciones que de una forma se van haciendo. Con respecto a los factores externos del individuo, pues está también la parte de los cuidados médicos y rehabilitación, que de una manera pues van ayudando, ¿no? Este es un primer punto que siempre se atiende para, obviamente, ver cómo se podría ayudar desde la parte social, desde la parte educativa y otras áreas del estilo de vida de la persona con discapacidad, ¿no? Los medicamentos y regímenes terapéuticos, obviamente de acuerdo a cada tipo de discapacidad, de acuerdo a las situaciones que van presentando. Los apoyos externos, en ese caso las redes sociales y ayudas técnicas. Hoy en día obviamente se cuenta con esta parte, que a lo último justamente vamos a ver algunos puntos de cómo se puede apoyar de manera externa a las personas con discapacidad por medio de las redes sociales, ¿no? Afortunadamente tenemos la tecnología, y esta tecnología pues permite pues no solamente transmitir el conocimiento, ¿no? Sino también trabajar otros elementos que de repente no nos imagináramos que se puede trabajar en línea, ¿no? El medio físico, económico y social de la persona con discapacidad, pues ya vimos que es importante, y pues todo esto pues ya se trabaja desde un concepto de una persona con discapacidad, ¿no? Obviamente de acuerdo a la parte específica, ¿no? En cuestión de la dinámica, pues ya vimos los factores de riesgo y protección. Sabemos que hay factores que influyen a lo largo de la vida de la persona con discapacidad, ciclo de vida, acontecimientos del ciclo de vida que puedan estar ocurriendo, situaciones muy específicas de la propia discapacidad que se presentan desde la parte física, desde la parte social, desde la parte personal, etcétera, etcétera, ¿no? La incidencia de trastornos crónicos que de repente se podrían estar presentando. Sabemos que de repente hay mucha comorbilidad, ¿no? Hay trastornos que están relacionados con cierto tipo de discapacidad que se van generando cuando no se trabaja, ¿no? Así, pensemos en un trastorno del lenguaje que de repente se podría ir generando con una persona con discapacidad auditiva que no recibe una estimulación a temprana edad, ¿no? La incidencia, obviamente esta incidencia de trastornos crónicos, pues también influye en la cuestión de las limitaciones funcionales, pues básicamente, ¿no? La persona de manera funcional en su vida diaria, en su vida social, en su vida laboral, pues obviamente va a influir todo esto, ¿no? Para esto obviamente se trabaja también en la cuestión de la recuperación de la función. Obviamente hay terapias desde el ámbito que se quiera trabajar, si es aspectos físicos, si son aspectos psicológicos, si son aspectos educativos, etcétera, etcétera, ¿no?
y pues obviamente con este tipo de tratamientos buscar recuperar esa capacidad, ¿no? Estas limitaciones funcionales influyen en la discapacidad y va a depender mucho de que prevalezca o no esa discapacidad, ¿no? Si no se trabaja en esa incidencia de trastornos crónicos, obviamente va a prevalecer a lo largo de la vida de la persona. Pues aquí obviamente vemos la importancia, ¿no?, del trabajo inicial con las personas con discapacidad. Ya se tiene mucha información con respecto a esas áreas de oportunidad que de repente se necesita trabajar a temprana edad y que pues va a prevenir esta parte de trastornos crónicos, ¿no? Y pues con respecto a las limitaciones funcionales, también lo mismo, ¿no? Si no se trabaja en esa ecuación de las limitaciones funcionales, pues obviamente también esta persona a lo largo de su vida va a influir en su independencia, en su autonomía y en otros elementos que pues tienen que ver con la falta de estimulación en todos esos aspectos relacionados a la discapacidad, ¿no? Ok, esa es en cuestión de la dinámica, de cómo se trabaja con una persona con discapacidad, planteándolo a lo largo de su vida hasta ser adulto mayor, ¿no? Aquí tenemos pues modelos de apoyo para personas con discapacidad intelectual. Ese es un ejemplo. En este aspecto de la Asociación de Retraso Mental del año 2004, comenta que pues las capacidades y habilidades adaptativas de la persona pues influyen demasiado en esta parte. Obviamente se tiene que trabajar acá en aspectos de desarrollo humano, enseñanza y educación, vida en el hogar, en la comunidad, empleo, salud y seguridad social, protección y defensa, ¿no? Ya vimos que hay diferentes tipos de asociaciones civiles que se encargan mucho de trabajar este apartado, así como las instituciones públicas que de una manera pues están desde la parte educativa, la parte laboral, etcétera, etcétera, ¿no? Que trabajan todos esos elementos en las personas con discapacidad intelectual, ¿no? Todo esto para que pues la persona con discapacidad intelectual pues pueda tener este derecho a la participación en ambientes vitales, ¿no?, en ambientes sociales que tienen que ver con una parte de los derechos que ya vimos al inicio, ¿no? Las funciones de apoyo, que también pues es importante, todo lo que tiene que ver con esa parte de la enseñanza, la amistad, la planificación económica, el apoyo al empleado, la parte conductual, el apoyo en el hogar, que aprenda a hacer responsabilidades domésticas, el acceso y uso de la comunidad, la asistencia sanitaria, que de una manera pues sabemos que de acuerdo al tipo de discapacidad intelectual pues es la enseñanza que obviamente se va dando, ¿no? Las fuentes de apoyo, que si son naturales o basados en servicios, y la intensidad de apoyos requeridos, ¿no?, que en este caso si son intermitentes, limitados, externos o generalizados. Los resultados personales, que de una manera pues tienen que ver con esta parte, una vez trabajando todas estas áreas de apoyo, funciones de apoyo, pues va a influir obviamente en la independencia del chico con discapacidad intelectual, en sus relaciones sociales, obviamente que no se aísle, que no repercute en su estado también emocional. Sabemos que esta parte social influye en lo emocional. Las contribuciones que de una forma puede, también viéndolo desde la parte productiva, ¿no? Entender que pues antiguamente se veía como una carga a una persona con discapacidad, ¿no? Y hoy en día, con todo ese trabajo que se hace en las diferentes áreas con las personas con discapacidad, pues podemos ver que hay personas que pueden ser productivas, ¿no?, que pueden obviamente ejercer trabajos de manera funcional y no solamente a nivel laboral, sino también en otros aspectos. Hay varias contribuciones que de una manera pues ayudan a la comunidad, ¿no? La participación escolar y comunitaria, obviamente saber que también en este aspecto hay un trabajo, este elemento en el cual pues una persona, que de una forma existe esta inclusión, pues sabemos que no solamente ayuda a la persona con discapacidad, ¿no?, sino también ayuda obviamente a los demás compañeros en aspectos actitudinales, ¿no?, aspectos sociales y demás. El bienestar personal, que de una forma pues presenta una persona con discapacidad, ¿no?
La evaluación de todo esto, pues obviamente hace evaluar el tipo de apoyos y pues esto es un constante ciclo, ¿no? De saber que de una forma se va viendo mejorías, pero pues esto es un constante ciclo en el cual se trabaja en esos elementos, ¿no? Nunca se deja de trabajar en esos elementos, ¿no? Algunos conceptos en cuestión de la deficiencia, antiguamente cómo se entendía como un déficit en el funcionamiento. Desde la limitación de la actividad, pues tiene que ver con que sustituye al anterior concepto de discapacidad, y las restricciones en la participación que sustituye a la minusvalía, ¿no? Así como las barreras y restricciones ambientales, pues son conceptos que de una forma, pues ahorita ya se maneja en ese aspecto, ¿no? Ahora, pregunta, creo que aquí de repente lo hemos visto en otros apartados. ¿Me podrían decir cuál es el lenguaje que de repente utilizamos comúnmente o escuchamos que utilizan las personas? En el ámbito social, así estamos hablando en la calle, cuando se refieren a una persona que tiene alguna discapacidad, ¿qué dicen? ¿Qué tipo de conceptos? Está enfermo, enfermito. Inválido. Inválido, Exactamente. enfermo, muy bien. En el caso de personas que no pueden moverse, que no tienen movilidad, Discapacitado. discapacitado, ok. Una persona que no ve, Ciego. Cieguito. que no oye, Sordo. Mudo. Algunos le dicen mudo. mudo, sordomudo, Sí. igual. Ahorita vamos a platicar de todo eso, ¿no? Persona que tiene problemas intelectuales, Aún se emplea la palabra loquito. Enfermo. loquito, enfermo, muy bien. Persona que tiene problemas psicosociales, Raro. raro. Queradito. Introvertido. Introvertido. Desadaptado, por ejemplo. Desadaptado, Ujú. Retrasado. Terco. ok. Terco. Aquí de repente, pasa Antisocial. De conducta. Antisocial podría ser también. antisocial. Problemático. Puesto que Problemático. Ahorita que estaba escuchando algunos comentarios que decían esa parte de, por ejemplo, problemático o terco, aquí es curioso, ¿no? La discapacidad ya está dejando este apartado, ¿no? Pero todavía en aspectos, por ejemplo, de trastornos, de síndromes, en aspectos de repente más psicológicos, todavía se sigue relacionando aspectos psicológicos, sociales, con esa parte de conducta, así, de conducta. Y si nos damos cuenta, esta parte conductual va por cuestiones de voluntad, si quieres o no quieres hacerlo, ¿no? Y cuando de repente empezamos a estudiar o investigar más sobre estas diferentes problemáticas, sea discapacidad, sea un trastorno, sea un síndrome y demás, empezamos en Asperger, autismo, etcétera, 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 pues obviamente creemos que a veces es una cuestión como conductual. Y cuando le damos ese elemento, esta connotación conductual, creemos que se puede trabajar con aspectos de voluntad, ¿no? Y a veces hay elementos que sí tienen que ver con aspectos conductuales, porque al final de cuentas somos seres humanos y están relacionados, pero hay otros elementos que a veces tienen que ver con el tipo de discapacidad, o tienen que ver con el tipo de trastorno o síndrome que esté presentando la persona, ¿no? Entonces ahí es aprender a diferenciar, ¿no? Pero eso nos va a dar obviamente el conocimiento, y para empezar, pues empezar a utilizar los conceptos adecuados, ¿no? Porque si pensamos que todo es conductual o una cuestión de voluntad, pues obviamente hay cosas que no está en que no quiera hacerlo el alumno o no lo quiera hacer la persona, sino que a veces necesita algún tipo de apoyo, algún tipo de adecuación desde los diferentes ámbitos, ¿no? Llámenlo ustedes desde aspectos de instalaciones hasta aspectos conductuales, hasta aspectos a nivel conocimiento, habilidades, ¿no? Entonces, aquí es algo interesante en ese aspecto, en los comentarios que escuché, ¿no? Y sí es verdad, ¿no? Ok,
nada más para estar comentando, pues obviamente el término de la forma correcta, pues está del lado izquierdo, ¿no? Ya dijeron algunos elementos, algunos compañeros, con respecto a lo que se dice con una persona con discapacidad, lo incorrecto, ¿no? Discapacitados, inválidos, minusválidos, disminuidos, ¿no? Y solo el concepto nos lleva a esta parte de la falta de identidad, la infravaloración que tiene una persona con discapacidad, y pues a toda esta parte de no reconocer esa parte de sus derechos como persona, ¿no? Desde la parte de una persona que no se puede mover, pues lo correcto sería una persona con discapacidad motriz, ¿no? Y obviamente evitar los del lado derecho, ¿no? Minusválido, incapaz, impedido, ¿no? En el caso de la persona con discapacidad visual, sería la forma correcta, y pues ya habían comentado algunas cositas, como desde la parte de invidente y cieguito, ¿no? Aquí hay lo curioso, tanto para visual como para auditiva, y los que han estado, por ejemplo, en esta parte de la comunidad con discapacidad visual y auditiva, no me dejarán mentir. Acá, desde la parte formal, oficial, acostumbrarnos a utilizar esta parte del término, pero también entender que desde la parte de la misma comunidad, la comunidad, bueno, yo se los digo, los que tomaron curso conmigo en esa parte de sordoceguera y audición y demás, yo les platicaba, ¿no? Que estaba metido mucho en la comunidad con discapacidad auditiva, y ellos orgullosamente dicen, soy sordo, ¿no? Inclusive una de las partes como desde presentación, así como decimos, ¿cómo te llamas? ¿Qué estudias? Y demás. Ellos, una de las primeras preguntas que hacen es, ¿eres oyente o eres sordo? ¿No? Entonces, desde la parte de la palabra sordo, ellos lo utilizan, ¿no? Inclusive también las personas con ceguera, con discapacidad visual, también dicen, soy ciego, ¿no? Ellos mismos se reconocen desde esta parte informal, ¿no? Que ya en la parte de un documento escrito, que en esta parte, obviamente como profesionales, utilizar este concepto de manera formal, sí, es correcto, ¿no? Pero también entender que en la misma comunidad ellos se reconocen así, ¿no? Eso sí, sordomudo, ¿no? Recordemos que muchas veces aquí, creo que en algún momento lo hemos escuchado, ¿no? Que ellos dicen, ¿no? Y es correcto desde la parte científica, pues obviamente más que no, que sean mudos, es que no se ha estimulado esta parte auditiva, ¿no? Entonces aquí también sí es incorrecto decir sordomudo en ese caso, o mudo, ¿no? Muchas veces es la falta de estimulación. Y desde la parte de persona con discapacidad intelectual, pues obviamente evitar utilizar retrasado mental, tonto, tarado, etcétera, etcétera, ¿no? Que hasta su mismo término, pues sabemos que es algo peyorativo en ese aspecto, ¿no? Persona con discapacidad psicosocial, de repente se le dice loco, loquito, demente, lo escuchamos de repente desde las diferentes comunidades que a veces vamos, y que obviamente pues es importante, ¿no? Hacer énfasis en la utilización de los términos de manera adecuada, ¿no? Aquí, pues ya como más específico, aún más específico, también ya les traigo acá otro concepto, no solamente el de discapacidad motriz, sino también persona con discapacidad física o persona con discapacidad orgánica, ¿no? Obviamente aquí va a depender mucho a veces también del tipo de carrera, en esta parte orgánica o física, pues se puede utilizar más para conceptos más médicos al momento de hacer una evaluación. Obviamente aquí va a variar mucho, ¿no? Del ámbito en el cual lo queramos utilizar, pero que de una manera pues no utiliza esta parte peyorativa, porque sabemos que no es lo mismo decir discapacitado a persona con discapacidad física, ¿no? En el caso de discapacidad visual, pues ahí dice persona con ceguera y ya aparece el concepto, ¿no? Ya que ya sea desde esa parte de la total oscuridad o hasta esta dificultad de ecuación de la percepción aunque tenga una ligera percepción y así hay otro concepto que está en la parte de abajo, que posiblemente
tiene que ver con también desde esta deficiencia al no ver hasta la ceguera total, ¿no? La persona con discapacidad auditiva, que obviamente ahí ya platicamos sobre esto, no hay ningún elemento nuevo. En cuestión de la persona con discapacidad intelectual, que sabemos que está muy relacionado con el síndrome de Down, aquí podemos encontrar también el término de persona con síndrome de Down, ¿no? En el caso de enfermedad mental, pues la persona con problemas de salud mental, y en el caso de el trastorno del espectro autista, persona con autismo en lugar de autista, ¿no? Aquí ya tiene que ver con aspectos como de etiqueta, ¿no? En terapia de repente se maneja mucho también este contenido emocional, ¿no? Porque de repente dicen, les platico por la importancia de los términos, ¿no? De repente, yo no era rígido antes en esa parte, pero de repente verlo como marca en las personas, pues es muy evidente. Les pongo este ejemplo. En terapia me llegó un chico que tenía problemas de conducta, tenía 10 años. Resulta que su hermana hace una travesura y él se echa la culpa. Llegan los papás y me dicen, oye, psicólogo, pasó esto, se echó la culpa mi hijo de algo que hizo la mayor. Y yo platicando con él, oye, ¿qué pasó? Y me dice, pues es que mis papás me dicen que soy terrible, que soy malo. Entonces, pues una travesura más, que no quita nada, ¿no? Con eso, implícitamente, si ustedes se dan cuenta, hay cosas que a veces nos creemos desde muy chicos. Entonces, es muy importante mucho la cuestión de las etiquetas. No es lo mismo decir flojo a que te dio flojera, ¿no?, hacer tu tarea. Entonces, es lo mismo, pero piensen ustedes, para tratar de hacer un poco de empatía con la cuestión de la terminología, piensen ustedes cuando hacen algo mal. ¿Qué pasaría si su jefe les dice, son irresponsables, no sirven para nada? A que lo hiciste mal, corrígelo. Obviamente tampoco te van a decir las cosas, tal vez con cariño, sí va a haber un tono de llamada de atención, pero la etiqueta, esta parte de etiqueta como de generalización, cuando utilizamos un adjetivo, implícitamente estamos generalizando, ¿no? Entonces, así siempre eres terrible, siempre eres inútil, siempre eres tonto. Entonces, es importante esta parte de la terminología, ¿no? La cuestión de la empatía es muy importante, de poder entender que no es lo mismo que tenga que de una forma es una característica más a que sea algo que visibilice toda tu identidad, ¿no? Así, eres autista y no eres una persona más, ¿no? Entonces, aquí es importante la utilización de los términos. Si hay algún comentario, me van diciendo, ¿eh? Aquí otros términos, básicamente es como que podemos encontrar un montón de aspectos. Aquí encontramos también desde la parte intelectual, bueno, ya habíamos visto esto, desde la parte de una persona con discapacidad psiquiátrica que dicen esquizofrénico, bipolar, demente. A veces de repente ni siquiera utilizamos los conceptos adecuadamente, ¿no? Ok, aquí aquí lo rescatable en esta tablita me pareció esta parte de la justificación, ¿no? ¿Por qué es importante, no? En el caso de estar comentando o estar diciendo ese término de lisiado, inválido, discapacitado, minusválido, pues obviamente dice, antepone la calidad de la persona con derecho, ¿no? Y establece que la discapacidad es una situación, por tanto, la sitúa en el contexto, ¿no? Obviamente aquí lo que decíamos, ¿no? Cuando ya le pones el adjetivo, ya haces que esa persona en su totalidad es lisiado, inválido o minusválido, ¿no? Cuando obviamente le pones persona con discapacidad, es como parte de la situación, como dice acá, ¿no? Y no es como algo generalizado o total, ¿no? En el caso, dice, a pesar de su discapacidad, es un excelente alumno, ¿no? Y aquí la recomendación dice, él tiene una discapacidad y es un excelente alumno, ¿no?
Dice, ¿cuál es la justificación? Decir, a pesar, tiene el prejuicio implícito de que las personas con discapacidad no pueden ser buenos alumnos, ¿no? Obviamente, de repente, como cuando generalizamos, ¿no? Que de repente, creo que esto aplica para muchos elementos, ¿no? Que de repente podríamos ver a una persona con tatuaje, pues de repente, cuando vemos a una persona con tatuaje, se nos puede activar algunas características, ¿no? Inclusive, por ejemplo, si ves a la persona con tatuaje en una calle solitaria a las 10 de la noche, pues de repente hasta te genera más como tensión, ¿no? Entonces, obviamente, aquí son elementos, estos elementos como de prejuicios o de creencias anteriores que obviamente a lo largo de la historia se tenía antiguamente, pero que obviamente sabemos que no aplican, ¿no? Y no son reales. El concepto de discapacidad mental o enfermo mental, y obviamente transformarlo con discapacidad intelectual, se debe anteponer a la persona y luego la condición que da cuenta del déficit que presenta, ¿no? Ella es ciega, pero vive sola, ¿no? Dice, la palabra pero conlleva el prejuicio de que las personas ciegas no son capaces de vivir solas. Ella sufre de paraplegia, ¿no? Dice, ella tiene paraplegia, ¿no? Sufre, coloca a la persona en situación de víctima como si tuviera una enfermedad y no una condición. La persona no sufre la paraplegia, la tiene y lo adquirió. En el caso de persona presa, confinada, condenada a una silla de ruedas, dice, las palabras presa o confinada o condenada dan una connotación negativa al uso de la silla de ruedas para desplazarse. Ya que de repente estamos en un país en el que de repente a veces podemos ser un poco secos en la forma de hablar, ¿no? De repente, pues es que, ¿qué tiene, no? Así que se acostumbra a la realidad, de repente podemos escuchar algunos comentarios, ¿no? Y aquí, obviamente, regresamos a lo mismo, ¿no? Si lo trasladamos a algo más general, como para poder entender, de repente podemos decir que, obviamente, no se está negando que de una forma hay una discapacidad, pero de una manera no se acepta que obviamente la discapacidad pues haga perder toda la identidad, todo el potencial que pueda tener esa persona con respecto a un área, ¿no? Llamen ustedes área educativa, social, laboral, etcétera, etcétera, personal en esa parte, ¿no? Entonces aquí, de una manera, pues es importante esto, ¿no? Pues aquí un ejemplo también en cuestión de la discapacidad intelectual, de repente se puede utilizar y que obviamente pues las recomendaciones es utilizar personas con discapacidad intelectual o que tienen una discapacidad intelectual, ¿no? En el caso de, es una chica de 43 años con discapacidad intelectual, es una mujer de 43 años con discapacidad intelectual. Aquí también la parte, ¿no? Que una persona con discapacidad a pesar de los años, la visión que inclusive la familia puede mantener, que no crece, ¿no? Como una idea que termina siendo una niña, un adolescente, hasta allá, ¿no? Pero de repente utilizar como el término adecuado, ¿no? De 43 años es una mujer, ¿no? Es una persona normal, es una persona sin discapacidad, ¿no? O sea, algunos conceptos. Estadísticas, ¿cómo estamos en México, no? Aquí, obviamente es importante saber cómo estamos en México en las diferentes áreas, educación, salud, laboral, ¿no? Ahí hablamos que el 83.3% de las personas con discapacidad son derechohabientes, ¿no? En los servicios de salud de nuestro país, ¿no? Como pasa en muchos países, ligeramente superior en mujeres, ¿no? 53.5%, ¿no? También inclusive de manera general, ¿no? En cuestión de la población con discapacidad de 15 años y más, no cuenta con un nivel de escolaridad, ¿no? Aquí, si estamos hablando que también hay problemáticas en una persona que no tiene ninguna discapacidad, que estamos hablando, tenemos un nivel cercano a tercera secundaria, pues obviamente en la parte de discapacidad, ya en el área de discapacidad, ya hay esos esfuerzos para que estudien, pero
sigue habiendo elementos que vemos que pueden estudiar primaria, aspectos básicos como lectoescritura o matemáticas y demás, pero cuando ya estamos hablando de un conocimiento un poco más avanzado, hay frenos, ¿no? A excepción de cierto tipo de discapacidades, como por ejemplo discapacidad motriz, en ese caso pues es aspectos más físicos, ¿no? La accesibilidad física, pero en el caso de discapacidad auditiva o en el caso de discapacidad intelectual, hay mucha problemática para pasar a niveles más avanzados, ¿no? Obviamente aquí hay varios elementos, ¿no? De lenguaje, de lectoescritura que están influyendo en esto, ¿no? En el grupo de 13 a 29 años asisten a la escuela, 42.4% con discapacidad visual, 36% con discapacidad intelectual, 27.5% con discapacidad para hablar y comunicarse y 10.9% con discapacidad motriz, ¿no? En el caso de cómo está distribuido las personas con discapacidad, pues por cada 100 personas, en ese caso 41 lo adquieren por enfermedad, 33 por edad avanzada, aunque aquí estaríamos hablando de personas adultas mayores, 11 por nacimiento, 9 por accidente, 5 por otra causa y 1 por violencia. El 6% de la población en México vive con algún tipo de discapacidad, ¿no? Que esto equivale al 7.2 millones de personas, ¿no? Obviamente hablamos de los adultos mayores. Las principales problemáticas pues, son escuchar, aprender y la dificultad para moverse y usar brazos, ¿no? Entre los jóvenes, pues la más alta discapacidad es la visual, y en la infantil sería hablar o comunicarse y bañarse, vestirse, comer. Esas serían algunas estadísticas de manera general de cómo estamos, ¿no? Estas son estructuras por edad y por sexo. Si nos damos cuenta, el conglomerado de 55 años a 85 años, que justamente pues ya entramos en la parte de adultos mayores, pues son los que tienen una mayor, abarcan mayor porcentaje de personas con discapacidad, ¿no? Solamente como para que tengamos una idea de hacia dónde también una población que tenemos que atender, ¿no? En cuestión de discriminación, que sabemos que es uno de los elementos importantes también a trabajar, pues está aquí en cuestión de porcentajes. Dicen entidades con más alta prevalencia, pues está Puebla, Colima, Guerrero, Oaxaca y Morelos, ¿no? Que justamente son los de color morado, que en cuestión de porcentaje, pues es de 24 a 28%, ¿no? Campeche, pues ya ven que nos ubicamos por ahí en un segundo nivel, que sería 19.6%. Esto de acuerdo al INEGI del 2017, ¿no? Acá algunas cosas ya aterrizado más a la cuestión educativa. Pensemos en discapacidad visual. Esa es una estadística que tenemos con respecto a sexto de primaria y tercero de secundaria, con respecto a los estudiantes con ceguera o debilidad visual, ¿no? Cómo está en cuestión de materiales, que tienen que ver con esa cuestión de accesibilidad, ¿no? Si nos damos cuenta, el no tener ningún material, pues ocupa justamente en primaria 68.2%, ¿no? Y en secundaria 78.6%, ¿no? Sabemos de las carencias educativas y que nos vamos obviamente desde arriba, del gobierno, de la secretaría, del presupuesto que se invierte en educación, de los materiales que se compran, etcétera, 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 ¿no? Pero pues obviamente aquí sabemos que esta parte de política educativa hay mucho de dónde hablar, pero pues siempre lo que trato de abordar es visualizar las cosas que podemos controlar y las cosas que no podemos controlar. Y aquí sería cómo podemos contrarrestar todas esas carencias en el área educativa que de repente presentan nuestros chicos con discapacidad, ¿no? ¿Cómo podemos contrarrestar desde lo que nos toca hacer como docentes, ¿no? Porque obviamente si en un futuro alguno pues ya está en un puesto de alguna autoridad educativa, pues ya es otro boleto, ¿no? Como diríamos. Pero como docente, ¿qué podríamos hacer para contrarrestar
esas carencias que vemos, ¿no? Los porcentajes son muy bajos, existen, pero son muy bajos, falta más ayuda. A lo más que hay, pues son las lupas o micas, material didáctico en relieve, en tercera dimensión, son como lo que hay más en cuestión del 10%, 6% aproximadamente, ¿no? Pero pues de resto, si vemos los demás materiales, pues son muy bajos, tanto en primaria como en secundaria. Y así, creo que podemos pasarnos diciendo un buen de estadísticas en cada una de las discapacidades. Eso nada más fue como un ejemplo que quería mostrar. En esta parte, pues sí me gustaría pues ir a esta parte de los paradigmas, ¿no? Cómo ha evolucionado y cómo de una manera con estos nuevos modelos pues podemos trabajar, como dices, desde nuestra trinchera. Podemos trabajar pues toda esta parte, estos derechos de las personas con discapacidad, ¿no? En nuestro caso, que estamos en la área educativa, pues obviamente esta parte educativa, ¿no? Antiguamente, pues sabemos que este modelo de presidencia o tradicional, médico, pues obviamente eran excluidas las personas con discapacidad de la sociedad, ¿no? Y había algunos aspectos religiosos que de repente pues, se tenía antiguamente, ¿no? En la antigüedad, que llevaban a que una persona con discapacidad pues era como un castigo, era un castigo que de repente tenía una persona con discapacidad, etcétera, etcétera, ¿no? Ya por ahí del siglo XV, siglo XVIII, se va a un modelo más médico rehabilitador y acá pues ya se busca normalizar un poco más, ¿no? Desaparecer y ocultar las diferencias, las causas de la discapacidad, pues ya las atribuyen a aspectos más científicos, como su nombre lo dice, ¿no? Algo más médico en ese aspecto, ¿no? Y después, para el siglo XX, pues pasa a un modelo más social, ya no, de una forma, en el médico, pues todavía ya se les había quitado esta parte, esta discriminación negativa, estigmatización que de una forma presentaba, pero pues obviamente seguían aislados, ¿no? Lo que platicábamos hace un momento, ¿no? Todavía hace 30, 40 años, si no en otros países, por lo menos todavía en nuestro país existía eso, ¿no? De repente ver a una persona con síndrome de Down, no sé si, no me dejarán mentir, de repente verlo en el transporte o cualquier otro tipo de discapacidad, era un poco extraño, ¿no? Siendo niños, de repente no era común y de repente no sabías cómo actuar, ¿no? Entonces, faltaba mucho trabajo desde la parte social, ¿no? Que obviamente ya lo vemos más evidenciado hoy en día, obviamente a raíz del siglo XX, pues se ha trabajado en esa parte social de la persona con discapacidad, ¿no? Esto lo que acá dice, es esta la que impone barreras, que les impide acceder a los derechos de todos los sujetos, ¿no? Pero ahorita vamos a platicar en ese aspecto, y ya en la actualidad, pues ya se ve a una persona con discapacidad con derechos humanos, ¿no? El punto de partida, pues como vimos en la convención, pues la dignidad de todo ser humano, y pues está centrado en el ejercicio de posibilidades y capacidades de la persona, ¿no? Acá algunas características en esta parte de la presidencia, que era un castigo, una maldición, que se hacía, se separaba o se excluía a las personas con discapacidad, e incluso hasta el punto de asesinarlas, ¿no? Que se decía, pobre Tamara sufre discapacidad, era el lenguaje que de repente se utilizaba, ¿no? En el médico, pues ya de castigo, maldición, se pasa a enfermedad, que necesita curarse. ¿Qué se hacía? Pues ya se buscaba más la terapia y el trabajo, pero más desde la parte física médica, ¿no? Y pues, ¿qué lenguaje se utilizaba en ese entonces? Pues era que Tomás es discapacitado intelectual, ¿no? Toma medicación para sus síntomas, ¿no? Como un paciente más en este sentido, ¿no? Ya en este modelo actual, un modelo social y de derechos, que aquí también de repente lo que hemos leído, ¿no? Hay sus derivaciones, ¿no? Hay algunos como submodelos que tienen que ver con esto, el biopsicosocial, etcétera, etcétera, ¿no? Que pues obviamente acá, ¿qué piensa? Dice, son personas ante todo que tienen derechos y
que muchas veces no es que así es una enfermedad como intrínseca, sino hay muchos elementos que hacen ver que el ambiente es el que discapacita, ¿no? Porque si nos empezamos a dar cuenta, mucho del ambiente está para una persona que no tiene discapacidad, pero una vez que ponemos instalaciones para una persona con discapacidad motriz, una vez que podemos todos esos medios de comunicación para una persona con discapacidad intelectual y auditiva, o ponemos también esa cuestión de comunicación y demás para una persona con ceguera, pues obviamente, automáticamente, esa discapacidad que supuestamente estaba interiorizada, que era innata, pues desaparece, ¿no? Porque está el medio adecuado para poder hacer la misma función que tiene una persona que no tiene discapacidad, ¿no? ¿Qué hace? Pues aquí es quitar barreras. Quitar las barreras. Aquí hay barreras que están ocurriendo desde todos los ámbitos, ¿no? Barreras sociales, barreras de comunicación, barreras organizativas, barreras comunicativas, organizativas. Hay un buen de barreras de participación, etcétera, etcétera, ¿no? Que de una manera, pues, influyen en que no puedan ejercer sus derechos humanos. Fijarse en sus capacidades, las fortalezas es algo muy importante. Algo que tenía mucho desde la parte médica, también los que, les repito, ¿no? Que han estudiado esa parte, tienen familiares tal vez desde la parte de médicos, enfermeros, todos los profesionales de la salud, psicólogos. Sabemos que gran parte de la información antiguamente era enfocado en la enfermedad, en los síntomas y demás, ¿no? Hoy en día se está tratando de cambiar ese enfoque, inclusive hasta desde esta parte social laboral, ¿no? Saber que una persona con discapacidad no es arreglarle algo y dejarlo allá, sino que es una persona que puede, quitando las barreras adecuadas, que pueda ejercer sus derechos, puede ser una persona productiva como cualquier otro ser humano, ¿no? Entonces aquí es algo importante con respecto a ese modelo. Los entornos inclusivos, que obviamente aquí pues todavía se está trabajando en esto, y todavía con la de la pandemia, pues ahora cómo hacer inclusión en una educación en línea, ¿no? Aquí pensemos en este aspecto, ¿no? ¿Cuál era el lenguaje? Pues Amanda tiene derecho a participar en las actividades que elija, ¿no? Ok, acá por cuestión de tiempo me voy a ir un poquito más rápido porque me interesa dejarles esta parte que les pueda servir para su labor docente, ¿no? Es la parte tradicional que ya platicamos, toda esa parte religiosa de lo que implicaba. La persona con discapacidad en ese entonces se tenía una visión más como improductiva, no se visualizaba las capacidades, las potencialidades de la persona con discapacidad, era una carga para la sociedad. Desde la parte emocional era más como en aspectos de lástima, humillación, implicaba un estatus inferior, ya en cuestión de las políticas, pues lo que dice ya, ¿no? Eran políticas más eugenésicas, donde se podía prescindir de la persona con discapacidad o la marginación, ¿no? El hacerlos a un lado. Ya en los otros modelos, pues en el caso de rehabilitador, pues ya platicamos algunas cosas, nada más aquí rescatar, la solución estaba en los expertos, era básicamente como una computadora que se echa a perder y hay que repararla, ¿no? Busca eliminar y normalizar la discapacidad, en el caso rehabilitador. Y ya en el social, pues obviamente aquí entender que si se trabaja con las barreras, se mete ahí facilitadores, pues obviamente la persona va a poder desarrollar todas sus potencialidades, ¿no? La cuestión del diseño de soluciones ante las diferentes necesidades que van presentando y pues eliminando las diferentes barreras que podrían existir, ¿no? Aquí ya platicamos de esto, del modelo social. Ok.
con respecto a este autor, Verdugo, pues está hablando como de las ventajas o desventajas del actual modelo, ¿no? Ese modelo social que de repente, pues, sí critica los anteriores modelos que solamente veían como una enfermedad o como una parte religiosa y demás. Sería una ventaja en ese sentido de darle una identidad a la persona con discapacidad, obviamente atribuirle esos derechos humanos y pues darle esta concepción de los roles profesionales, ¿no? De que también es una persona que puede aprender habilidades y de esas habilidades poder utilizarlas para el bien también de la sociedad, ¿no? Esta parte productiva, esta parte de impacto social y demás. Y pues en cuestión de las críticas, pues aquí tener algunos, tener precaución con algunas cosas, ¿no? Todavía no está terminado. También aquí tener mucho cuidado con la cuestión de los argumentos, no ser tan apasionado y no involucrar a otros, no reducirlo solamente a la parte social, a saber que hay otras áreas. Por ejemplo, ¿qué pasa con la parte sexual de la persona con discapacidad? ¿Qué pasa con la parte pues también laboral y otros elementos que de repente están un poco más estancados en esta parte, ¿no? Obviamente aquí solamente otro error que se puede cometer es dejarlo a una cuestión teórica y la cuestión de generalizar a todos los individuos con discapacidad, ¿no? Tener mucho cuidado. Al final de cuentas, lo que siempre se comenta, ¿no? No hay un modelo para todas las personas con discapacidad, así como no hay un medicamento para todas las enfermedades, lo mismo, ¿no? Saber que de una manera hay guías, este es una guía, pero al final de cuentas siempre va a ser algo flexible de acuerdo a cada persona, ¿no? Porque inclusive ustedes como maestros, pues se dan cuenta también de si han tenido varios chicos con discapacidad auditiva o visual y demás, hay hasta entre las mismas discapacidades sabemos que hay diferencias marcadas, ¿no? Que de una manera hacen que uno se desarrolle más en los diferentes ámbitos, ¿no? Entonces aquí es importante esta parte de no generalizar. Acá les dejo cuestiones que tienen que ver con los artículos de los derechos de las personas con discapacidad. Ya platicamos en esta parte. Está en la Constitución, en el artículo 3, en el artículo 27, que es de aspectos ya más laborales. No me voy a detener a esa parte, me voy a la parte más práctica, ¿no? Ahora, toda esta parte teórica, toda esta parte histórica y legal, ¿cómo aterrizarlo, no? ¿Cómo aterrizarlo a un ambiente más educativo, que es en el que nos encontramos? Que obviamente tiene que ver con esa parte de las escuelas incluyentes, el diseño para todos, ¿no? La accesibilidad y la movilidad universal, ¿no? Acá algunos principios, ¿no? Que tenemos que tomar en cuenta. El principio del uso equitativo. Acá hay que valorar, obviamente, que el diseño que se esté utilizando sea útil y vendible para personas con las diversas capacidades, ¿no? Incluyendo también desde la parte de los diseños, no solamente desde las instalaciones, sino también de los materiales que de repente se pueden estar utilizando, saber que puede abarcar a diferentes tipos. Si estamos hablando de una dificultad de lenguaje que podría presentar una persona con discapacidad intelectual o auditiva, de repente materiales que puedan servir también para ambos, ¿no? Que aquí podemos encontrar varios, ¿no? El uso flexible, si el diseño se acomoda a un amplio rango de preferencias y habilidades individuales, que de una forma en esta parte de al momento de diseñar pensar en que también se puede utilizar en diferentes ambientes para diferentes tipos de habilidades de las personas con discapacidad, etcétera, etcétera, ¿no? Un uso simple e intuitivo, que aquí pues tiene que ver con la claridad, con esa parte de ofrecer pues una información clara, concreta,
breve, para la persona con discapacidad, obviamente de acuerdo a las experiencias, conocimientos, habilidades o concentración del alumno en ese sentido, ¿no? El principio 4, que tiene que ver con la información perceptible, que aquí pues una información en la cual pues sea efectiva, ¿no? Va de la mano con el tercero, sea una información efectiva y que llegue independientemente de las capacidades sensoriales de la persona con discapacidad, ¿no? La tolerancia al error, que de una manera pues el diseño minimice los riesgos y consecuencias adversas, ya sean involuntarios o accidentales, ¿no? Que de una manera es un diseño en el cual no se preste a muchos errores, básicamente, ¿no? El principio 6, que es un mínimo de esfuerzo físico, que el diseño pueda ser cómodo y eficiente, minimizando la fatiga. Pues pensemos en una persona con discapacidad motriz que obviamente pues, requiere que obviamente muchas veces los materiales pues sean que no impliquen mucho esfuerzo físico, ¿no? En el principio 7, adecuado tamaño de aproximación y uso. Acá sería el proporcionar un tamaño y espacio adecuado para el acercamiento, al alcance, manipulación y uso, independientemente del tamaño corporal, postura o movilidad del usuario, ¿no? Que obviamente acá ya también tiene que ver con aspectos de los materiales, tiene que ver con aspectos de las instalaciones, que de una forma pues sean lo más cómodamente posible, ¿no? Ok, un concepto muy importante son los ajustes razonables. En cuestión de los ajustes razonables, pues es evaluar de una forma todo este ambiente físico, social y actitudinal, que de una forma presenta necesidades la persona con discapacidad. ¿Cuáles son esas necesidades que en la parte física una persona con discapacidad motriz o inclusive una persona con discapacidad auditiva o visual, obviamente todos esos materiales fluorescentes, materiales de tamaño adecuado para que lo pueda visualizar, o de una forma materiales alternos en el cual sean más visuales para la persona con discapacidad auditiva o para la persona con discapacidad intelectual, así como pues esta parte social en la cual obviamente no se le aísle, en ese caso en la escuela, pensamos todas esas actividades en las cuales pues a veces se pierde de vista este trabajo colaborativo y que puede ser enriquecedor, porque obviamente todo este trabajo colaborativo, pues, y todavía ahorita más en línea, pues es más difícil, ¿no? Obviamente llevarlo a cabo, pero que de alguna manera, pues beneficia, ¿no? Este trabajo colaborativo beneficia a que en esa interacción, no solamente de conocimientos y de habilidades, sino también, pues, de aspectos sociales, ¿no? Emocionales de la persona con discapacidad, ¿no? Y la parte actitudinal, que obviamente en esta interacción, pues la persona va aprendiendo, ¿no? Inclusive en la educación en línea, ahorita van a ver lo curioso, ¿no? De que, cómo con esos aspectos, por ejemplo, de gamificación, que básicamente, bueno, si han tenido esta parte como de la capacitación, como tipo juegos interactivos y demás, pues se puede trabajar aspectos como respetar turnos, establecer límites, etcétera, etcétera, ¿no? Que dices, pues, ¿cómo lo puedo manejar a distancia? Pues sí se puede, ¿no? Desde la parte actitudinal, ¿no? Facilitar la accesibilidad y la participación. Es como el objetivo que se busca para que obviamente puedan ejercer sus derechos. Acá es como una clasificación general que podemos encontrar con respecto a las barreras de aprendizaje. Ya hablamos un poquito de las actitudinales. Esta parte que de repente encontramos un alumno con discapacidad en el aula
y al ver que tiene un apoyo, puede ser un monitor, pues a veces es un apoyo, ¿no? Es un apoyo al final de cuentas, pero entender que es importante que el maestro titular obviamente se involucre también en la educación del chico con discapacidad, ¿no? Que de una forma, pues no es, obviamente sabemos todas las exigencias que están de por medio en la labor docente, pero que de una manera pues es este extra, ¿no? Que de repente decimos, este tiempo que se dedica a este chico, pues de una manera pues también es necesario, ¿no? En esta parte actitudinal como docentes, ¿no? En la parte metodológica, pues los diferentes niveles de aprendizaje, ¿no? Que de una forma se puedan trabajar entre todo el alumnado. Obviamente aquí el poder hacer actividades que puedan ir de la mano con el poder que cada alumno vaya desarrollando los diferentes conocimientos y habilidades que se requieren, ¿no? para la actividad, ¿no? Las organizativas, que de alguna manera pues ya tienen que ver con esta parte de cómo van a agruparse, cómo van a trabajar en comunidad, aspectos de rutinas, del trabajo educativo que tienen que realizar. Y en las partes sociales, pues obviamente esas relaciones que van estableciendo las personas con discapacidad, ¿no? Algunos ejemplos pues están allá, ¿no? Desde la ideológica, pues la sensación de que no van a ser capaces de poder educarse, desde la actitudinal, actitudes de rechazo, menosprecio, indiferencia, desde la pedagógica, pues todo lo relacionado a esta práctica pedagógica, todas las actividades, las técnicas, la metodología que se vaya utilizando, y de la organización, pues lo que tiene que ver con el orden y las rutinas, ¿no? Son algunas barreras que podemos encontrar, ¿no? En la cuestión actitudinal, pues sobreproteger al alumno con discapacidad puede ser una barrera. Desde la parte, por ejemplo, conductual, emocional, en terapia, yo hablo mucho con los padres de familia sobre la doble discriminación, ¿no? Esta parte de que el hecho de que tenga una discapacidad, ya desde la ideología de que no puede realizar cosas, pues de una forma no ayudamos a que desarrollen las diferentes tipos de habilidades, ¿no? Sí es importante esa parte de que uno motive, uno impulse esta parte de que también pues tienen que confrontarse, ¿no? a esta realidad con respecto al desarrollo de actitudes, la tolerancia a la frustración es un elemento, ¿no? Así como también vemos a los chicos que de repente les cuesta mucho trabajo equivocarse, aceptar que se equivocaron y demás, pues lo mismo pasa con una persona con discapacidad, ¿no? Y si de una forma se le trata de proteger para que no se equivoque y demás, pues obviamente no estamos ayudando en esa parte actitudinal, ¿no? Que sabemos que mucho del conocimiento, mucho de las habilidades, pues es esta constante disciplina, constancia y demás que de una forma se necesita, ¿no? Que para poder desarrollar una habilidad se tiene que pasar por ese error, ¿no? Y a veces pues es importante el poder desarrollarlo. La cuestión de implementación de actividades inclusivas, a veces hace falta desde los diferentes ámbitos de la educación para ir obviamente desarrollando, dependiendo del objetivo, ¿no? Los conocimientos, las habilidades o las actitudes, ¿no? La poca disposición para llevar a cabo la educación inclusiva. Obviamente aquí algo que también platico mucho es esta parte de que muchas veces sentimos como si fuera un trabajo extra el trabajar con una persona con discapacidad, ¿no? Pero lo curioso es que, porque también lo he hecho, se los puedo compartir, es que lo que me he dado cuenta es que muchas veces esa actividad o ese material didáctico que de repente utilicé para una persona con discapacidad,
me termina sirviendo inclusive hasta para los alumnos que no tienen ninguna discapacidad. ¿Por qué? Porque al fin de cuentas, pensemos en un material didáctico en el cual estoy enfatizando los colores para una persona con discapacidad auditiva o una persona con discapacidad intelectual. A fin de cuentas, ese material didáctico llamativo en el cual me clasifique las cosas por colores y demás, que de repente es una estrategia que de repente se podría utilizar con los chicos con discapacidad auditiva, pues también es algo que podría servir a un chico que no tiene ninguna discapacidad, ¿no? Porque de alguna forma es una discriminación visual que va haciendo, ¿no? Me pasaba mucho, me tocó dar álgebra a chicos con discapacidad auditiva e hice materiales de colores de acuerdo a las literales. Ya ven que tiene sus conceptos, ¿no? Los números, las letras, los exponentes y demás. Pues los exponentes eran de un color, las letras de otro, las literales de otro, etcétera, etcétera. Entonces, esta clasificación, al final de cuentas, también, hasta para nosotros, cuando de repente estamos aprendiendo algo y nos lo muestran como muy clasificado en cuestión de colores, en la discriminación visual ya logramos, obviamente, diferenciar que son cosas diferentes o es más fácil percibir la información, ¿no? Entonces, realmente no es un trabajo extra. Muchas veces esos materiales también me sirve para todo el salón, ¿no? Esa actividad me termina sirviendo para todo el salón. Pensemos que obviamente parte de la educación no solamente es el conocimiento y la habilidad, sino también el desarrollo de esas actitudes, ¿no? Y siempre pensemos en lo que generamos en un aula donde los compañeros que no tienen discapacidad, también su forma de comportarse se va adecuando a las necesidades de la persona con discapacidad, ¿no? Y que de una forma, pues, está generando actitudes en los demás alumnos, ¿no? Otra barrera, la indiferencia, poco nula comunicación con los hijos. Esta puede ser, es un elemento que de repente se puede estar presentando. La falta de apoyo por parte de los padres. Sabemos la importancia, pues, de todos los actores sociales son importantes, ¿no? Sabemos que notamos, ustedes como docentes, no me dejarán mentir, creo que se nota enseguida la diferencia de un chico que tiene el apoyo en casa a un chico que no lo tiene, ¿no? Definitivamente pues están en ese proceso y se nota este apoyo, ¿no? La poca concientización en el seguimiento de las necesidades del niño. En ese caso, si tiene que darle seguimiento a una necesidad física, a una cuestión de terapia de la propia discapacidad, etcétera, etcétera. En cuestión de la metodología, la falta de diversificar las estrategias, y aquí creo que es lo que quiero llegar, ¿no? Esta parte de que a veces estamos acostumbrados a trabajar de una manera y se nos dificulta esta parte de tener la apertura de aprender otra forma, ¿no? Y ahorita lo experimentamos con la pandemia, ¿no? Así creo que para todos los docentes nos fue muy estresante este cambio y toda, bueno, no estoy en el ámbito de la SEP, pero obviamente trabajo también en la docencia, y algo que nos tocó pues fue capacitación, ¿no? Esa fue la ventaja en ese sentido, ¿no? Pero pues aquí es esta apertura, primero actitudinal, de disposición de aprender e implementar otras estrategias, pues para que sea más enriquecedor, ¿no? A fin de cuentas, en cuestión de los estilos de aprendizaje siempre se comenta esa parte que mientras más enriquecedor entre la información por los diferentes sentidos, muchísimo mejor, ¿no? Independientemente que a un chico se le facilite más uno que otro, pues aquí el diversificar las estrategias es importante. Y el segundo, que es el implementarlo, ¿no? Luego, las exigencias poco apropiadas a las etapas de desarrollo del alumno. Aquí, obviamente, ustedes tienen muchos formatos, esos formatos, obviamente, les lleva mucho tiempo el estar llenando estos expedientes individuales de cada alumno, pero sin embargo sabemos que es necesario, ¿no? Porque eso nos va a permitir saber hasta dónde está el alumno, ¿no? Y es este diagnóstico que de una forma nos permite ver desde dónde vamos a partir, ¿no?
porque a veces de repente no nos damos cuenta y estamos exigiendo tal vez en exceso, ¿no? Algún conocimiento o habilidad que todavía no tiene la madurez para poder adquirir, ¿no? La poca importancia o falta de aplicación en la evaluación diagnóstica, ya platicamos, la poca actualización docente, la importancia de cursos de capacitación y la falta de trabajo colegiado, ¿no? Que de repente, pues, a veces pues es enriquecedor, ¿no? El poder compartir experiencias. Hay otras, como las organizativas, que aquí pues ya tiene que ver con la comunidad, con la facilidad de la matrícula, con la planificación, con respecto a la inclusión, con aspectos de coordinación y fluidez en los diferentes niveles educativos, desde preescolar, que tenga una coherencia en lo que se va aprendiendo, hasta obviamente llegar a aspectos universitarios, y la falta de funcionamiento de repente y en cuestiones ya prácticas del Consejo de Técnico Escolar, ¿no? Acá barreras de participación, que aquí tiene que ver con esa parte, ¿no? Hay barreras físicas, barreras sensoriales, que de repente pues aquí podemos verlo diferentes libros, diferente literatura, ¿no? Que pueden tener, ya sea con respecto a la movilidad, a las vías de acceso, a los servicios, los insumos que cuentan, las referencias o señalizaciones que puede encontrar una persona con discapacidad visual o auditiva, las aulas, si de una forma tiene la iluminación adecuada, el espacio, las bancas, la cercanía de la escuela, todo esto, ¿no? Son varios elementos acá. Y pues vamos a cuestiones prácticas, ¿no? ¿Cómo quitar? Les digo, si se dan cuenta, es muy complejo todo esto, ¿no? Pero aquí vamos a tratar de hacer un lado toda esa parte que tiene que ver con aspectos administrativos, con aspectos del sistema educativo, con aspectos de políticas educativas, porque, insisto, ¿no? Así, lo único que podemos hacer es hablar y obviamente señalar las cosas que hacen falta, las carencias. Creo que hemos tenido, ustedes tienen un montón de pláticas y cursos donde se habla de todas las cosas que hacen falta, pero de que desgraciadamente son en ámbitos en los que no se encuentran ustedes y muy poco pueden hacer, ¿no? Entonces, vámonos directo a aspectos que les pueda servir a ustedes, sobre todo ahorita que están en esta educación en línea, ¿no? Que de una forma, si de por sí había barreras de aprendizaje, ahorita hay más barreras de aprendizaje por esta pandemia, ¿no? ¿Cómo trabajarlo, ¿no? Un ejemplo de cómo trabajar esa cuestión de la educación en línea es por medio de la gamificación. Pregunta, ¿alguien ha tomado algún curso o se ha puesto a curiosear sobre la gamificación? ¿Alguien por ahí? No veo nada en el chat. Pregunta, ¿alguien ha tomado algún curso sobre la gamificación? No, maestro. ¿No? No, Se los yo no. recomiendo. Son técnicas básicamente que ayudan a poder trabajar, no solamente desde la parte didáctica, sino también desde la parte colaborativa o de proyectos. Hay un sinfín. Aquí agradecemos esa parte de la tecnología, ¿no? Obviamente necesitamos esta parte de la capacitación. Sería muy bueno, tal vez más adelante en los siguientes cursos, trabajar esa parte de la gamificación. Porque les va a dar a ustedes desde la parte diagnóstica, desde la parte del desarrollo de un tema, desde la parte de retroalimentación, de la evaluación, pueden trabajar todo esto en la gamificación.
Es una forma interactiva de poder hacerlo. Acá hay básicamente como pasos, cómo hacerlo, definir un objetivo, qué es lo que buscas, dar a conocer, desarrollar tal habilidad, etcétera, etcétera. Ambienta la actividad con una narrativa, que es como esa parte introductoria, las instrucciones y demás. Propone un reto específico, si es en forma de cuestionario, si es en forma de un crucigrama, si es en forma de Jeopardy. No sé si recuerdan ese famoso juego que estaba en la televisión. Establecer normas, reglas, posteriormente permitir que cada alumno cree un avatar. No sé, ¿alguien ha hecho estos juegos así en línea? He escuchado, por ejemplo, que algunos agarran con los Legos y van, pero no, no más. Ok, ahorita vamos a ver un ejemplo para que ustedes chequen. Crear un sistema de recompensas, el premio, que si es primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, los rankings, y luego esta parte como los niveles de dificultad que van subiendo y posteriormente una retroalimentación. Así, fíjense todo lo que genera todo este proceso de la gamificación, ¿no? Si se dan cuenta, habla de todo lo que ya les dije, de diagnóstico, de desarrollar un tema, de evaluarlo, de retroalimentarlo, etcétera, etcétera. Acá les dejo esta parte. Hay un montón de programas en el internet. Algunos son muy sencillos, la verdad es que algunos son muy sencillos. Es curiosear, básicamente echar a perder, entrar y de repente en cada uno de ellos se van a encontrar un montón de juegos interactivos que les va a permitir, dependiendo del objetivo. Recuerden que uno de los pasos que estaba en la diapositiva anterior hablaba, por ejemplo, ¿cuál es tu objetivo? Bueno, mi objetivo es crear y gestionar un contenido, como puede ser exponer un tema. Serían todos esos que están de color rosado, Geniali, Flipgrid, Prezi, Canva, todos esos, algunos creo que ya los conocen, ¿no? Ya se conocían desde antes. El Canva, que es como en esta cuestión de infografías, el Loom, que es como un programa para poder grabar clases. Así vamos a poner que quieren armar un tutorial sobre algún tema en específico, lo graban y lo va señalando, así como los tutoriales que vemos en YouTube, por medio del Loom también lo pueden hacer. El Nearpod, que es para hacer presentaciones, o una forma alternativa de repente de hacer presentaciones. El Wordwall, que de repente es para cuestiones más como dinámicas, esa parte como de crucigramas, como de memoramas. Hay un sinfín, así nos podemos pasar un buen rato hablando de cada uno de ellos. Esos son de los de color rosado. De los que están de color azul, tiene que ver con comunidad y colaboración. El Teams, el Wattl, Slack, el Zoom, y obviamente, pues, obviamente es lo que estamos utilizando ahorita, ¿no? Luego aparece los que están, ahí sí, bueno, los que están de color gris, el brainstorming y organización de ideas, que aquí el único que he utilizado, si les soy sincero, es el Jamboard, que básicamente es el pizarrón que tiene el Google Meet. Ese es el que he utilizado, que básicamente es como que los alumnos, por ejemplo, si ustedes quieren poner lluvia de ideas, ponen algo es un pizarrón que ustedes tienen vallado para escribir, para dibujar, para poner imágenes, insertar imágenes y demás, y ahí los alumnos pueden hacer como en forma de pizarrón, ¿no? Luego de ahí el amarillo, por ejemplo, los que están de amarillo, ahí sí les soy sincero, esos no los he utilizado, que tienen que ver con aspectos de creatividad. En cuestión de evaluación, que están del lado, que son como tipo rojito, el Kahoot, el Quizzes, esos dos los he utilizado, muy buenos, la verdad que, de hecho ahorita el Kahoot ahorita vamos a utilizar uno, el Wordwall, ahorita les voy a mostrar un ejemplo. Es muy bueno, la verdad que ya no está difícil, realmente si ustedes ya tienen sus preguntas, nada más es estar metiendo lo que quieran hacer, ¿no? Si, por ejemplo, crucigrama, meten la información
y el mismo software hace todo. Así realmente está muy bueno, se los recomiendo mucho. Y en el caso del contenido, pues obviamente aquí las redes sociales es muy bueno. No sé si ustedes de repente utilizan el Facebook para buscar información académica, laboral. La verdad que es impresionante. Así como hay un montón de información que la verdad da, pues no es nada interesante, la verdad no tiene ningún tipo de contenido. Así hay información muy buena, la verdad, en la cuestión de Facebook, grupos a los cuales se pueden añadir y que son científicos. Inclusive he encontrado cosas en Facebook que a veces en Google no es difícil encontrar, o hasta inclusive en el Google académico es difícil encontrar, pero que obviamente a partir de allá logro encontrar de repente algo en Google, ¿no? Obviamente YouTube, el Pinterest, que trae buena información también. Eso sí, los he utilizado, se los puedo recomendar, ¿no? Acá hay otros programas y su utilidad. Y vámonos directo a ver el ejemplo ya para finalizar. Les invito mucho a poder utilizar lo que es gamificación. La verdad, facilita mucho la cuestión de la labor docente, como digo, ¿no? Dependiendo de lo que ustedes quieran utilizar, ¿no? Y en el caso de las personas con discapacidad, muchísimo mejor, ¿no? Alcanzamos a ver la página de EducaPlay. Sí, maestro. Ok, Sí, vamos a claro. ver acá. Por ejemplo, este es un ejemplo que les doy, por ejemplo, de animales domésticos, ¿no? Si se dan cuenta del cursor acá, está el tiempo, están los puntos de cuánto equivale. Inclusive hay otras personas que de repente pueden estar participando, obviamente ustedes están en el link y pueden estar participando. Y por ejemplo, aquí estamos en el número 1, que está de color anaranjado, ¿no? Dice, se ve en los hipódromos. ¿Qué sería? Caballo. Caballos, jinetes. Ok. Ok. A ver. Silla, silla de montar, referentes a silla. Hasta acá ando buscando el del siguiente, pero no sé por qué no aparece en este. Bueno, aquí básicamente pues es como un ejemplo, por ejemplo, de crucigrama, y acá, como ustedes obviamente elaboran este juego, ustedes comparten el link, y si se dan cuenta, por ejemplo, del lado derecho aparece todas las personas, en cuánto tiempo lo hicieron y con cuánta puntuación, ¿no? Y todo eso, pues al final de cuentas termina siendo como actividades que de repente ustedes pueden utilizar, ¿no? Para poder, obviamente dependiendo del objetivo que ustedes quieran realizar, ¿no? A ver, les voy a mostrar otro. A ver, vamos a checar este acá. Este es de EducaPlay. El que viene a continuación es WordWall. Ponen su nombre. Por ejemplo, en este caso yo voy a entrar como... Son consonantes globalizadas en maya. Desde aquí, por ejemplo, termino de poner todos.
obviamente del lado izquierdo de la parte superior, si se dan cuenta, tiene tiempo. Y pues chequemos todas las ventajas que tiene esto, ¿no? Esta parte llamativa en cuestión de cómo está estructurado el juego. Se miran las respuestas y aparece, por ejemplo, en cuáles me equivoqué y en cuáles atiné. Y ya por ejemplo, está en cuestión de el tiempo, está la puntuación, que a ustedes les puede servir si obviamente lo quieren hacer como una forma de evaluación o simplemente una forma, como una técnica de retroalimentación. Así ya va a depender mucho del objetivo que ustedes busquen, ¿no? Entonces, pues la verdad es que hay un sinfín, así, ese es desde lo más básico, pero se puede hacer muchísimas cosas con la gamificación. Y pues la ventaja aquí en ese sentido es que, pues, todo lo que abordamos, ¿no? Esta parte de quitar todas esas barreras desde la educación en línea para una persona con discapacidad. Obviamente hay cosas que de repente va a ser muy difícil hacer, pero creo que son apoyos que vamos teniendo como docentes para poder pues ejercernos la labor de la mejor forma y darles todas las herramientas a los chicos, ¿no? Para que obviamente puedan ir aprendiendo poco a poco, ¿no? Y pues esos son como 2 ejemplos, pero pues ya me estoy pasando, entonces pues ya por cuestión de tiempo no vamos a ver los demás ejemplos, pero pues pues ya era lo que quería comentarles y pues ya con esto finalizamos, ¿no? Pues ya nada más para finalizar, pues decirles, ¿no? La importancia de enfocarnos en lo que podemos controlar, ¿no? En lo que podamos trabajar, en lo que podemos influir en la educación de los chicos con discapacidad desde nuestra labor docente, ¿no? Y pues aquí les dejo esta herramienta que espero les sirva. Y pues no sé si vamos a, creo que sí, la ronda de preguntas. No sé si el psicólogo Fren quiere comentar algo o nos vamos directo a la ronda de preguntas. Ok. ¿Algún comentario, alguna pregunta que quieran realizar? No se animan. Ya, cualquier cosa, pues obviamente por cuestión de tiempo, ya si ustedes lo solicitan, pues con mucho gusto llevamos a cabo el curso de gamificación, que la verdad está muy bueno, si se dan cuenta. Creo que, creo que ayudaría a nuestros hijos, ayudaría a nuestros alumnos. La verdad es que pensemos en que lo que estaba leyendo ahorita, por ejemplo, de la educación, es que se va a buscar más adelante que la educación sea en línea, ¿no? Así realmente la búsqueda que de acuerdo a lo que he leído de educación a futuro, es que básicamente las carreras pues sean en línea, ¿no? Entonces, entender que necesitamos capacitarnos en esto, ¿no? Así sobre todo, bueno, si ya nos quedan pocos añitos, pues no hay problema, ¿no? Pero para los que todavía estamos en esto y nos queda un buen para andar, pues yo creo que sí sería muy bueno que nos capacitemos en las TIC y todo lo relacionado a la educación y sobre todo la parte que tiene influencia en la discapacidad, ¿no? Entonces, pues no sé si alguien quiere comentar algo, alguna duda, algún comentario. Buenas tardes. Esa parte de los recursos que nos comenta me parece realmente interesante.
sobre todo en estos casos de niños con discapacidad que tenemos, hay muchos recursos que nos pueden servir. Sin embargo, lo que nos limita mucho es que a veces ellos no tienen la manera de conectarse para poder usar, pues todo esto, lo que es las TICs que usted menciona, sí sería mucho favorable que ellos lo pudieran emplear, que tuvieran esa oportunidad para ampliar los contenidos que se están trabajando. Claro. Por ejemplo, yo soy maestra de comunicación en la USAER y todo esto que comenta de los recursos, la verdad que me parece muy interesante. Me gustaría poder explorar un poco y conocer más a fondo para poderlos poner a la práctica. Gracias. Claro, y con mucho gusto, obviamente, para un futuro curso, ¿no? Como ocurrió el año pasado. A ver, ahorita veo que en el chat, gracias maestra Rosy, veo que en el chat me puso que si comparto los links, a ver si se parto de una vez. A ver, permítame lo que... Ok, ya me avisaron que vaya finalizando. A ver, permíteme para que les comparta los links. Ok, ahí les voy compartiendo lo que es los links para que los chequen con calma. Agradezco su tiempo, su espacio, está muy interesante el tema, pero la verdad sí nos faltaría así como actualización o aprender el manejo de todos esos contenidos, todo eso que es nuevo para nosotros, la verdad. A mí se me hace difícil eso de la computadora y todo eso. Estaría bien que nos actualicen. Sí, claro, sí, si ustedes lo solicitan y de nuestra parte, pues con mucho gusto, ¿no? Pues para eso estamos, para compartir. Ok, ya les, a ver, me queda uno por acá. Ok, les acabo de compartir lo que son los links que estuvimos checando. Pues de mi parte es todo. La verdad que yo sé que al inicio fue un poco cansado esta parte histórica y demás, pero pues creo que es necesario, ¿no? De repente entender cómo ha pasado todo esto, ¿no? Y pues espero que les sirva esta parte. Les invito, la verdad que esta parte de la gamificación, algunas páginas son muy, muy sencillas, es curiosear, echar a perder, así no pasa nada. Pero pues si no, también el curso de capacitación, hay otros que sí están un poco complejos y ahí sí se necesita algo de capacitación, ¿no? Pero pues bueno, vamos a dejarlas acá y pues esperamos vernos pronto en algún otro momento. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias, maestro Alejandro. Muchas gracias por la contribución. También muchas gracias a todos y todas por la participación que tuvieron, porque se mantuvieron también conectados. Y bueno, pues sabíamos, la verdad debo de confesarles que cuando solicitan, ¿no?, a la consultoría dar esta conferencia, y lo platiqué con las instituciones, o sea, con el personal, ¿no? El personal, vaya, ¿no?, que hizo la solicitud por parte de la Secretaría, pues sabíamos que iba a ser como muy complejo poder abarcar en hora y media todo lo que nos pueda de alguna manera sensibilizar sobre la discapacidad. Además, yo platicaba con el maestro Alejandro, o sea, ¿qué le decimos? O sea, ¿qué le decimos a los maestros, a las maestras que pues están algunos de muchos años, ¿no? O sea, ya en el sistema y demás, ¿qué nuevo hay sobre la discapacidad, ¿no? Entonces, y hoy justamente comprobamos que no solamente hay cosas
nuevas por aprender, sino además de todo nos deja ahí como la semillita para seguir buscando, ¿no es así? Entonces, maestro Alejandro, le agradecemos mucho su participación, igual la de todos y todas. Les aviso, aquí hay muchas personas que están conectadas que también están en el taller de sexualidad, de desarrollo sexual. Bueno, hoy por la noche ya se les enviará los enlaces de todas las sesiones de la semana. Por si alguien se perdió alguna sesión, se les enviará a los correos para que puedan visualizar las sesiones. Y también, pues les recuerdo las tareas que están asignadas para poderlas enviar al correo de jornadas.seduc.2020@gmail.com. Y pues bueno, nuevamente, maestro Alejandro, muchas gracias. Gracias a todos y todas. Que tengan excelente tarde. Nos vemos pronto. Cuídense mucho. Gracias, maestro. Buenas tardes. Buenas tardes.